Bien, pasamos a la siguiente práctica de su materia de introducción al laboratorio químico. Para esto vamos a ver distintos instrumentos como el mechero, el soporte universal, el vórtex, la placa de agitación y la placa de calentamiento. En primer lugar, vamos a ver qué son los mecheros, para qué sirven, cómo funcionan. Ok, un mechero es un elemento básico para cualquier laboratorio, ya sea una organización profesional o una clase de química de la escuela o donde ustedes lo vayan a utilizar. El tipo, el tamaño y la salida de gas del mechero que elija dependerán mucho de distintos factores, como por ejemplo qué fuente de energía ofrece su laboratorio, con qué frecuencia se usa este instrumento y para qué tipo de experimento o procedimiento se utilizará. Muchos laboratorios tienen múltiples tipos de mecheros. Muy bien, tenemos el mechero Bunsen. Este es uno de los equipos de laboratorio más utilizados. Es generalmente reconocido como un equipo de laboratorio que se emplea para calentar material para experimentos. Su funcionamiento es a base de gas, por lo cual se llama de un mechero Bunsen. Por lo cual la llama de un mechero Bunsen se puede ajustar administrando la entrada y salida mezcla de gas de aire. Asimismo, cuando se usa un mechero de laboratorio es muy importante controlar la llama y garantizar la seguridad adecuada. Deben tenerse total precaución durante el uso y suministro de laboratorio inflamables. Esto no solo protege a la persona que utiliza el quemador, sino que también se ocupa de los equipos de laboratorio y garantiza que estos suministros tengan una vida más larga. Muy bien, hablemos un poco de la base del mechero. Esta base tiene una válvula de aguja que permite la regulación de la entrada y salida del gas directamente desde el mechero. Eh, en lugar desde la fuente de gas, la temperatura máxima de la llama puede alcanzar hasta los 1560 grados Celsius. Además, este mechero tiene aberturas con una sección transversal total más grande en la parte inferior de su tubo. Esto permite la entrada de más aire, lo que facilita una mejor mezcla de aire y gas. El tubo es más ancho y su parte superior está cubierta con una rejilla de alambre. La rejilla tiene la función de separar la llama en una serie de llamas más pequeñas y también previene el retroceso a la parte inferior del tubo, que es un riesgo a altas relaciones aire-combustible y limita la tasa máxima de entrada de aire en un mechero Bunsen convencional. Si se usan adecuadamente, las temperaturas de llama pueden llegar entre 1100 y 1200 grados Celsius o 2000 y 2200 Fahrenheit. La llama también se quema sin ruido, a diferencia de los quemadores Bunsen o Teclu. Pero ¿cómo funcionan? Muy bien, los mecheros de laboratorio consisten en un tubo de metal sobre la base que tiene una entrada de gas en el extremo inferior del tubo, donde tiene una válvula de ajuste. Las aberturas en los lados del tubo se pueden regular mediante un collar para permitir la entrada de aire tanto como se desee. La mezcla de aire y gas es forzada por la presión del gas y a la parte superior del tubo, donde se enciende con una cerilla. Se puede observar que la llama tiene diferentes tonalidades. En primer lugar, esta llama color azul pálido, la llama primaria, vista como un cono, interno pequeño, y una llama secundaria casi incolora, vista como un cono exterior más grande, que esta produce cuando el gas restante se oxida por completo por el aire circundante. Muy bien, es muy importante tener en cuenta una serie de precauciones para poder utilizarla de una manera adecuada. En primer lugar, nunca se debe desatender un mechero encendido. Nunca, nunca esto para poder evitar cualquier accidente que se pueda presentar. En segundo lugar, nunca se debe de acercar la vasija o lo que se esté trabajando, un tubo de ensayo, un vaso de precipitado, etcétera, que sea utilizado para calentar una sustancia hacia nosotros mismos o hacia otros cerca del mechero. En tercer lugar, en algunos experimentos se puede usar una placa caliente en lugar del mechero Bunsen, que se debe usar se debe utilizar una placa calefactora o una manto calefactor cuando se vayan a utilizar líquidos inflamables. Esto es muy importante, hay que saber cuándo utilizar nuestro mechero y cuándo utilizar una placa de estas de calentamiento. Como cuarto punto, todo lo que se haya calentado con un mechero Bunsen es probable que esté muy caliente. No se debe tocar el aparato con sus propias manos a menos de que el aire cercano se sienta frío. Y si tiene que manipular un aparato caliente,
use tenazas de crisol, no instale artefactos calientes en papel o podrías prender fuego de inmediato. Como las instrucciones de uso para nuestros mecheros, también hay que seguir una serie de pasos. En primer lugar, hay que despejar el área de materiales inflamables que estén sobre o alrededor del mechero. El siguiente paso es conectar el mechero a la válvula de gas con un tubo de goma. Nuestro tercer paso, abrir el dial del regulador de flujo de gas en base del mechero aproximadamente una vuelta completa. Nuestro cuarto paso es girar la válvula del tubo para cerrar completamente los orificios del suministro de aire. Quinto paso, tener listo el fósforo encendido, o el encendedor en este caso, para abrir la válvula de gas. En sexto lugar, podemos encender el mechero. Esto puede tomar 2 o 3 intentos. Si no se puede encender el mechero, se debe de apagar el gas, cortarlo totalmente y solicitar ayuda a alguna persona que esté cerca de nuestro lugar. En séptimo lugar, se gira la válvula del tubo para abrir los orificios de ventilación. La llama se volverá de color una tonalidad un poco más azul y más intensa. Y por último, se debe de ajustar el flujo de gas y aire para producir una llama de tamaño deseado. Tiene 2 zonas azules distintas y el interior es un cono de tono color azul brillante. Bien, siguiente, pasamos a el soporte universal. Este soporte es una herramienta que se utiliza en los laboratorios para realizar montajes con materiales presentes en el laboratorio, permitiendo obtener sistemas de medición y preparar diversos experimentos. Está conformado por una base de pie rectangular, el cual permite soportar una varilla cilíndrica que nos permite a su vez sujetar diferentes materiales con ayuda de dobles nueces y pinzas. Muy bien, pasamos al siguiente. Trabajamos con el agitador Vortex o agitador de tubos Vortex. Este es un dispositivo simple que se usa en laboratorios para agitar pequeños tubos o frascos que contienen un líquido. Consiste en un motor eléctrico con un eje de transmisión orientado en vertical y está unido a un trozo de goma en forma de copa o cono. Muy bien, para hablar un poco de sus características y sus formas, este es un agitador que está compuesto de un motor eléctrico que en su eje vertical tiene un trozo de caucho, como mencionamos anteriormente. Y la mayoría de los agitadores Vortex tienen una velocidad variable que se puede configurar para que se ejecute de forma continua o para que funcione solo cuando se aplica un poco de presión en la goma. Tiene unas patas de goma en forma de ventosa en la base para evitar que se mueva o se desplace. En cuanto a su funcionamiento, podemos mencionar que a medida que el motor eléctrico hace girar la pieza de caucho, este oscila en forma circular muy rápidamente. Cuando un recipiente se coloca en el soporte de caucho o lo toca, el movimiento se transmite al líquido que contiene y se crea un vórtice, es decir, un flujo de rotación en forma de espiral. Los usos que se le pueden dar, es muy común encontrarlos en laboratorios biológicos, de cultivos celulares y microbiología, donde son usados para suspender células. En los laboratorios de bioquímica o de análisis son muy utilizados para mezclas de reactivos o para mezclar una muestra experimental. Muy bien, pasamos a la plancha calefactora o plancha de calentamiento. Este tipo de plancha es un pequeño aparato de sobremesa portátil y autónomo que posee uno o más elementos de calefacción de manera eléctrica y se emplea para calentar recipientes con líquidos de forma controlada. Su uso en los laboratorios es generalmente para calentar material de vidrio o su contenido. Poseen un selector de potencia que permite ajustar la emisión térmica y el tiempo necesario para calentar un determinado recipiente. Una placa análoga típica tiene unas dimensiones aproximadas de 300 por 300 milímetros y una superficie de cerámica capaz de resistir el ataque químico. Alcanzan temperaturas máximas en la superficie de hasta 450 grados centígrados, aunque por lo general no se emplean temperaturas tan elevadas. Sus aplicaciones son muy variadas, aunque predomina el calentamiento de recipientes con líquidos como vasos de precipitado, matraces de fondo plano y entre otros. Se deben cumplir las instrucciones de uso y mantenimiento, además de cumplir los requisitos de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes. Algunas placas también contienen un agitador magnético, pero esto lo vamos a ver más adelante, permitiendo que el líquido calentado se agite de una manera automática si introducimos en él un pequeño imán o barra de agitación.
Ok, pasamos al agitador magnético. Un agitador magnético consiste en una pequeña barra magnética llamada barra de agitación, que normalmente está cubierta por una capa de plástico, y en una placa debajo de la que se encuentra un imán rotatorio o una serie de electroimanes dispuestos en forma circular a fin de crear un campo magnético rotatorio. Es muy frecuente que tal placa tenga un montaje de resistencias eléctricas con la finalidad de dotarle el calor necesario para calentar algunas soluciones químicas. Durante la operación de un agitador magnético típico, la barra magnética de agitación es deslizada dentro de un contenedor, ya que sea un matraz o un vaso de precipitado de vidrio de borosilicato preferentemente, conteniendo algún líquido para poder agitarlo. El contenedor es colocado encima de la plancha donde los campos magnéticos o el imán rotatorio ejercen su influencia sobre el recubierto y propician su rotación magnética. Ok, las ventajas de estos es que los agitadores magnéticos son preferibles en lugar de los de mecanismo de engranajes debido a que son más silenciosos, más eficaces y no tienen partes móviles que puedan romperse o desgastarse. Además, debido a su pequeño tamaño, la barra de agitación es más fácil de limpiar, esterilizar, a comparación de otros aparatos de agitación. Pero también debemos de destacar las desventajas. Por mencionar alguna de ellas, las limitadas dimensiones de la barra de agitación significan que no puede ser utilizado más que para experimentos a nivel de laboratorio. Además, los líquidos viscosos o suspensiones espesas son muy difíciles de agitar con este tipo de dispositivos, aunque existen algunos modelos con imanes especiales que consiguen este objetivo.